Vamos a empezar con los conceptos básicos. Vamos a empezar esta media hora, 40 minutos de un poquito de teoría para refrescar estos conceptos de manera general, poder entrar al flujo de efectivo, ya explicar lo que es el flujo de efectivo, las diferencias que hay entre los dos mecanismos, hacer ejercicios y pasarnos de lleno a lo que son los ejercicios que traemos ahorita preparados. Entonces, si me apoyan a algún valiente que me apoya a empezar a leer para que exista esa participación entre ustedes y nosotros y no se nos duerman o los voy nombrando. Ok, Con mucho gusto. Sí, gracias. Leo, Adelante. beneficios. Se entenderá como el monto equivalente a la ganancia de valor que obtiene la fracción o porción remanente de la unidad mayor, que aún no siendo directamente afectada, sufre en este caso una plusvalía derivado del tipo de afectación o desposesión realizada a una parte de la unidad mayor. Costo. Es el conjunto de gastos en que incurre para poder producir un bien dentro de un sistema de producción. En el contexto de Valúos, el término costo se refiere también a todos los gastos en que incurre un bien. El costo se obtiene de considerar todos los elementos directos e indirectos que inciden en la producción del bien. Puede o no incluir utilidades, promoción y comercialización de un bien. Por otra parte, el precio pagado por un comprador al adquirir bienes o servicios se convierte en un costo para él. Costos directos. Son los costos asociados directamente con la producción física de un bien, tales como materiales o de mano de obra. Costos indirectos. Son los costos asociados con la construcción o la fabricación de un bien que no se pueden identificar físicamente. Algunos ejemplos son el seguro, los costos de financiamiento, los impuestos, la utilidad del constructor o el promotor, los costos administrativos y los gastos legales. Terreno en breña. Son los terrenos en estado natural que no han sido utilizados con cultivos o mejorados con construcción. Mejoras a los terrenos. Son obras de construcción inherentes al acondicionamiento de un terreno, como desmonte, nivelación, pavimentación de aceras, alcantarillado y ductos de agua potable y de gas, cercado, ramales o escapes de ferrocarril y otras adiciones que habitualmente paga el propietario de un predio. Mercado. Es el entorno en el que se intercambian bienes y servicios entre compradores y vendedores mediante un mecanismo de precio. El concepto de mercado implica una habilidad de los bienes y servicios a ser intercambiados entre compradores y vendedores. Cada parte responderá a las relaciones de la oferta y la demanda. Investigación de mercado. Es un estudio de las condiciones de oferta y demanda del mercado para un tipo específico de bien mueble o inmueble, considerando bienes comparables, apropiados, con tendencias físicas, económicas y sociales similares al bien valuado. Bien comparable. Es aquel con características semejantes al sujeto que se está evaluando, cuyos datos se obtienen de una recopilación en el mercado, tanto de ofertas como de operaciones realizadas recientemente. El comparable debe ser lo más semejante al sujeto evaluado en razón de sus características físicas, de localización, de mercado, económicas y jurídicas, a fin de ajustarlo y establecer, mediante el proceso de homologación, una indicación del valor más probable de venta o de renta. Área vendible del inmueble. Es el espacio efectivo de uso exclusivo o privativo que se utilizará al momento de enajenar o adquirir el inmueble. Valor comparativo de mercado. Es el valor de un bien obtenido como resultado homologado de una investigación de mercado de bienes comparables al del estudio.
Dicho mercado debe ser preferentemente sano, abierto y bien informado, donde imperan condiciones justas y equitativas entre la oferta y la demanda. El mejor uso de una propiedad que traerá como beneficio la mayor productividad se conoce como mayor y mejor uso. El mayor y mejor uso se define como el uso más probable de un bien, justificado adecuadamente, permitido jurídicamente, financieramente viable y que da como resultado el mayor valor del bien valorado. Sí, muchas gracias. ¿Cómo no? Con Sí, eso. sí, muchas gracias. Como van viendo, nos vamos adentrando al tema. Aquí los avalúos, cuando se utiliza los avalúos residuales, de hecho es una herramienta que debemos utilizar a la par de los estudios que hacemos o las homologaciones, que son muy útiles porque al final del día nos van a dar el valor máximo de compra que se pudiera tener dentro de una operación inmobiliaria. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, tuviéramos un terreno, ¿no? Con ciertas características. Aquí va muy ligado este estudio a los estudios de mayor y mejor uso, ¿no? Que es el tener el mejor uso de la propiedad para pues, ponerle encima el producto que le saque más rentabilidad y el mayor valor a ese terreno, ¿no? Entonces, para hacer este tipo de estudios nos apoyamos mucho en los avalúos residuales. Lo que se hace es ver las características de uso de suelo que tiene el terreno, ¿no? Si es habitacional, industrial o de uso mixto, el proponer en base al mercado y a su tasa de absorción un tipo de producto inmobiliario, llámese un centro comercial, oficinas, departamentos, se tiran esos modelos en un flujo económico y bueno, ya lo traemos a valor presente y vemos ya a nivel negocio que es más rentable el poder proponer, ¿no? Y todo esto pues se hace con los modelos que ahorita vamos a ver, ¿no? Dentro de ese flujo y nos lo traemos a valor presente, ¿no? Pero básicamente es lo que vamos a estar ahorita haciendo, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor residual de un proyecto inmobiliario? No vamos ahorita a ver este tema de mayor y mejor uso porque tendríamos que proponer para un mismo terreno diferentes propuestas, pero sí para un edificio, por ejemplo, lo que vamos a hacer es calcular todo el costo, los indirectos, la tasa de absorción que tiene el mercado para poder individualizar las unidades en los meses que le corresponda, traernos a valor presente, sacarle la utilidad y ver y analizar cuál es ese valor que pudiera tener ese terreno. Aquí lo correcto sería el comparar, si tenemos información del mercado, el comparar ese negocio inmobiliario o ese valor residual que nos queda del terreno contra el valor que traemos de mercado, porque de repente el valor residual viene o más abajo o viene más alto que el valor de mercado, ¿no? Entonces, tener ese comparativo, pues nos sirve para ver qué tan negocio es el poner ese negocio inmobiliario o qué o qué no tan rentable es, ¿no? Entonces, continuamos con las láminas, factibilidad física. ¿Alguien más que nos apoye? Yo, buenas tardes. Sí, gracias, buenas tardes. Es factibilidad física. Factibilidad física, todas las características físicas de un terreno, tales como frente, fondo, forma, topografía, superficie, accesos, infraestructura, ingreso o, no, perdón, riesgos a desearse, naturales, servicios municipales, etcétera, afecta a los usuarios potenciales que el terreno pueda tener, aún en inmuebles construidos del diseño
condición, tamaño, estructura, etcétera. Pueden limitar su mayor y mejor uso, sobre todo cuando éstas requieren ser reconvertidas. Características: forma, área, frente, fondo, acceso, topografía, riesgo de desastres naturales, inundaciones, terremotos. Factibilidad legal. Factibilidad legal consiste en la determinación de los usos que son legalmente permitidos en la zona de ubicación del inmueble en estudio, basándose en la investigación de restricciones en la zona, reglamentos de construcción, reglamentos ambientales, normativas en el uso de suelo, restricciones privadas, restricciones legales y compatibilidades urbanísticas, etc. Debe investigarse restricciones, zonificaciones, reglamentos de construcción, inmuebles históricos catalogados, impacto ambiental, contratos de renta a largo plazo. Pueden excluir muchos usos potenciales. Factibilidad económica. Una vez analizados los usos legalmente permitidos y físicamente posibles, corresponde al evaluador hacer un análisis económico de los mismos, más si estos producen ingresos, para determinar cuáles son los que producen ingresos iguales o mayor a la cantidad necesaria para resolver todos los gastos de operación, gastos financieros y amortización del capital invertido. Los usos que se espera produzcan rendimientos positivos se consideran económicamente viables. La factibilidad económica. Para comprender el mayor y mejor uso de un terreno como si estuviera vacante o de una propiedad con sus construcciones, el evaluador analiza todas las alternativas posibles. Los evaluadores deben ser cautelosos al elaborar el análisis de mercado para apoyar sus estimaciones del mayor y mejor uso para un sitio, aunque puede resultar muy apropiado para un uso específico, podría existir muchos otros sitios igualmente apropiados o mejores. Factibilidad económica. Por tal motivo, el evaluador debe confirmar el mayor y mejor uso del lugar para tener la seguridad de que se ha reconocido ampliamente la competencia existente y potencial de otros sitios. Un evaluador también debe considerar la competencia entre varios usos para un terreno específico, el uso que produzca el mayor y mejor uso y el valor de los sitios reflejará, esta competencia. La naturaleza de la propiedad y el mercado muchas veces reducen rápidamente las alternativas de la pregunta de mejor uso. La productividad de análisis necesario para examinar la capacidad de una propiedad de cumplir con los 4 requisitos de mejor uso varía de acuerdo a la complejidad del problema. La consideración de probabilidad razonable y el sostenimiento adecuado para usos alternos es crucial para determinar la profundidad apropiada para el análisis de mejor uso. A ver, hasta aquí. Gracias, Tere. Sí, gracias. Sí, aquí lo que estamos viendo es que para poder hacer un análisis de este tipo, ¿no? Ya mezclamos el mayor y mejor uso de un terreno, y todo proyecto inmobiliario debe de contar con tres aristas: lo técnico, lo legal y lo financiero, ¿no? Para poder hacer un análisis correcto,
debemos de tener estas 3 consideraciones. Aquí les llaman factibilidades, ¿no? Por ahí las gentes que están haciendo factibilidades para unidades de evaluación, para bancos, hacen la factibilidad técnica. También nos piden o nos solicitan las factibilidades, la técnica, la legal y la financiera, que al final del día, pues todo se aterriza en la viabilidad del proyecto inmobiliario. Entonces, para poder hacer un correcto análisis de un valor residual, necesitamos conocer todos estos elementos, toda la parte técnica, toda la parte legal, ¿no? Que nos va a dar la viabilidad de lo que se puede y de lo que no se puede desarrollar, o si se puede desarrollar, porque muchas veces los proyectos que vienen para que se les haga un análisis o están solicitando un crédito, un préstamo, traen los proyectos en bruto, ¿no? Traen el proyecto ejecutivo para hacer ese crédito puente para el financiamiento de ese proyecto y muchas veces, bueno, no muchas veces, ¿no? Pero sí me he topado con que no cumplen con las características de zonificación, que nada más está el proyecto, pero nunca no se checó y no cumple ciertas características legales hasta en regímenes de propiedad en condominio, ¿no? Entonces, pues ahí checa, ¿no? Entonces ya ahí el número de unidades que ellos tienen previsto contra el número de unidades que tentativamente les pudieran autorizar, pues ya hay esa diferencia y pues le pega en unidades ya a poder colocar. O sea, si fuera un fraccionamiento y se está proponiendo que ese fraccionamiento sean de 30 unidades, pero legalmente la normatividad dice que nada más 28, bueno, esas 2 unidades al final del día le va a pegar en el valor final a ese valor residual que es el que estamos buscando. No sé si hasta aquí vayamos claro en lo que voy comentando. Sí. 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 Va. Entonces, ya vamos mezclando varios conceptos, ¿no? El tema de los avalúos. Aquí para ver. El tema de los valores residuales, que lo podemos hacer tanto dinámico como estático, que al final del día, bueno, pues es un producto, o se tiene que ver con un escenario dinámico para ver la productividad o para ver el cómo va evolucionando el valor del dinero en el tiempo. Ahorita en los ejemplos lo vamos a revisar. Debemos de estar revisando, analizando a la par el mayor y mejor uso, y para eso, bueno, pues estas tres aristas, ¿no? Ver lo técnico, ver lo legal y ver lo financiero. Y ya nos vamos adentrando ya a las características, 1, del mercado, y 2, en sí, de cómo va a ser esa tasa de absorción o ese movimiento que va a tener ese producto inmobiliario. Entonces, continuamos con la teoría, ya para podernos brincar. Si nos apoya alguien más. Si Ok, gusta, yo lo apoyo. Adelante. Sí, muy amable, gracias. Riesgo es el grado de posibilidad de pérdida para un empresario en un proceso productivo o de inversión. En contraposición, el beneficio del empresario es el premio, tasa de interés, que recibe por haber aceptado el riesgo. ¿Cuál es la razón entre un peso de hoy y un peso futuro? La tasa de interés sobre la inversión. Valor del dinero en el tiempo. El valor presente neto de una inversión nos ayuda a hacer la comparación entre la inversión y el mercado financiero. Si el valor presente es positivo, la regla dice que es favorable realizar la inversión. Si la tasa de interés que nos ofrece un proyecto de inversión es mayor a nuestras expectativas, es favorable realizar la inversión. Una tasa es un coeficiente que refleja la relación entre 2 magnitudes. Permite expresar distintas cuestiones como el interés, la utilidad, el valor o la ganancia de algo. La tasa de interés es un índice que se expresa en porcentaje y se usa para estimar el costo de un crédito o la rentabilidad de los ahorros.
Se conoce como tasa de interés nominal o tasa nominal al interés que capitaliza más de una vez al año. Se trata de un valor de referencia utilizado en las operaciones financieras que suele ser fijado por las autoridades para regular los préstamos y depósitos. La tasa nominal es igual a la tasa de interés por periodo multiplicada por el número de periodos. La tasa efectiva, en cambio, es el interés que una persona realmente paga en un crédito o cobra en un depósito. Por ejemplo, la tasa nominal suele expresarse en base anual. Los contratos, de todas formas, pueden especificar que el interés se calculará varias veces durante el año, ya sea mensual, trimestral, semanal, semestral u otro periodo. El año, por lo tanto, puede dividirse en 12 meses, 4 trimestres o 2 semestres. Si la tasa de interés es del 2% por trimestre, es posible hablar de una tasa nominal anual del 8%, ya que el año tiene 4 trimestres. Estos dos conceptos nos permiten acercarnos a la noción de tasa de interés, que es el precio del dinero que se paga o se cobra para pedirlo o cederlo por un periodo determinado. La tasa de interés nominal es aquella que refleja la rentabilidad o el costo de un producto financiero de manera periódica. La tasa efectiva, en cambio, señala la tasa a la que efectivamente está colocado el capital. Como la capitalización del interés se produce una cierta cantidad de veces al año, se obtiene una tasa efectiva mayor que la nominal. Adelante. La tasa efectiva, por otra parte, incluye el pago de intereses, impuestos, comisiones y otros gastos vinculados a la operación financiera. Si tenemos una tasa de interés del 2% mensual, podría decirse que la tasa nominal es del 6% por trimestre, 2% mensual por 3 meses. Dicha tasa, por lo tanto, no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. La tasa efectiva, en cambio, considera también la capitalización del dinero. La inflación es la elevación sostenida de los precios de los bienes y servicios. Una tasa, por otra parte, es un coeficiente que expresa la relación entre dos magnitudes. Ambos conceptos nos permiten acercarnos a la noción de tasa de inflación, que refleja el aumento porcentual de los precios en un cierto periodo temporal. Por ejemplo, si un kilo de azúcar costaba 2 pesos en enero y aumenta hasta los 4 pesos en febrero, la inflación mensual sobre ese producto fue un 100%. Eso quiere decir que los consumidores tuvieron que pagar más en febrero en comparación a lo pagado en enero. La inflación, por tanto, repercute en el poder de compra de las personas y debilita el salario. Cuando hay una elevada tasa de inflación, la remuneración permite adquirir cada vez menos productos. Por lo tanto, pese a cobrar la misma cantidad de dinero, los consumidores pueden comprar menos. O sea, adelante y aquí nos quedamos. Ok. Es la tasa de descuento. Es la tasa que nos sirve para atraer los flujos de valor a valor presente. Tasa interna de retorno TIR. Es aquella tasa que hace que el valor presente neto de los flujos sea igual a 0, para lo cual es indispensable que haya un cambio de signo en los flujos. Es la respuesta a la pregunta: ¿cuál es la tasa de rendimiento que sobre la inversión inicial ofrecen estos flujos? La tasa de retorno mínima aceptable, TREMA, es la tasa mínima de rendimiento que fija un inversionista para decidir sobre su inversión. Si la TIR es mayor a la TREMA, el proyecto será atractivo para el inversionista. Gracias. Entonces, aquí, como ven, ya nos vamos metiendo a temas financieros que nos van a que nos van a ir ayudando para poder determinar un flujo de efectivo correcto
y poder calcular un valor residual en el método dinámico, pues ya de manera correcta, ¿no? Donde estamos viendo ya inflación, tendremos que ver plusvalía de las unidades y empezar a calcular esa tasa con la cual nos vamos a traer los valores de cada flujo a valor presente, ¿no? Traigo un ejemplo, bueno, más bien vamos a ver el modelo de cómo calcular una tasa de mercado, donde vamos a ver, bueno, los diferentes elementos que se van a utilizar, ¿no? Para traernos todos estos elementos a valor presente. Estoy queriendo abrir un archivo, pero ya no me responde el Excel. Voy a regresar a esta parte, ¿no? Valor residual, sí, ven mi pantalla donde es la lámina con la que empezamos, el residual estático y el residual dinámico. Es correcto, ¿verdad? Sí. Entonces, quedamos que el residual estático es un estudio donde no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Por eso los conceptos tanto de inflación, plusvalía y traerlos a valor presente, tasas, pues aquí no aplicaría, ¿no? En el método o en la metodología residual dinámica, ahí es donde vamos a plasmar todos estos conceptos. Ya se está hablando de un flujo efectivo, con los mismos conceptos que trae un residual estático, pero pues aquí ya estamos calculando tasas, estamos calculando inflación, debemos de calcular la plusvalía de las unidades, debemos calcular los intereses, en este caso si va involucrado un crédito puente, que generalmente cuando nace un proyecto, pues hay esa parte financiera que hay que calcular. Todo eso mes con mes, tanto ingresos como egresos, ver lo que va quedando de flujo de saldos y ingresos, el acumulado que se va generando por mes, traerlo a valor presente y así mes con mes, mes con mes. A ver si ya se desatoró, está listo. Entonces, ahora ¿están viendo un Excel? ¿Me Sí. confirman? Ok. Sí, Entonces, de manera práctica, en este es un flujo efectivo. Este es un flujo efectivo de un fraccionamiento. Ahorita les digo, fueron 23 unidades. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero para poderles explicar ya en un flujo como tal, los elementos, aquí están. Se ve muy pequeño. No importa, ¿eh? No importa. O sea, aquí está. Joel, una pregunta, excusa, buenas noches. Sí. Pedro Troncoso, ¿a qué ustedes le llaman fraccionamiento? ¿Urbanización, condominios? A los fraccionamientos. Entonces, es un fraccionamiento. O sea, ¿a qué te refieres, perdón? ¿A qué le llamamos? El término fraccionamiento. Fraccionamiento a los lotes, a las lotificaciones, a los terrenos que haces una lotificación, haces vialidades, y ya sea que vendas lotes o ya sea que vendas las casas de habitación. Ok, perfecto, gracias. Entonces, básicamente, este cuadro que estoy pintando en rojo serían los conceptos que abarcan la metodología residual. Es el análisis vertical, perdón, que se está haciendo, ¿no? Todos estos ingresos, bueno, viene la parte de ingresos. Otra vez. Viene la parte. No puedo. Esta hoja está en los archivos que envié. Todos se los voy a. Esta no está todavía. Hay unos archivos de Excel que no están, pero se los voy a integrar. Es que no encuentro
Aquí está. Entonces, eso de verde es la estructura que tiene el residual estático, ¿sí? Donde estamos haciendo un análisis de ingresos menos egresos, le quitamos la utilidad y lo que nos va a quedar va a ser el valor del terreno. Esto prácticamente es el cómo sería un residual estático, ¿no? Donde pues es de manera vertical. Ya de manera horizontal ya estamos hablando de tiempo, ya estamos hablando de flujos, donde ya se involucran meses, se involucran años y se tiene que hacer el cálculo de cómo se va a ir, cómo va a estar esas salidas de dineros. Llámese si son ingresos en aportaciones, en enganches, en cómo va a estar la configuración de ese crédito puente, cómo van a ser las ventas, cómo van a ser las rentas en el tema de ingresos. ¿Sí? En el tema de ingresos, exactamente lo mismo, el cuánto se van a pagar de licencias, permisos, estudios, gastos de obra, urbanización, edificación, todos los tipos de indirectos que vamos a tener, los gastos financieros, los gastos de venta, las comisiones, los avalúos, todo eso entra dentro de esta parte de la salida de los egresos, ¿no? Entonces, si se fijan, la configuración, pues es un flujo efectivo donde vienen ingresos, egresos. En la parte de abajo es nuestro balance donde mes con mes, ¿sí? Lo voy a pintar de amarillo, donde mes con mes vamos a tener ingresos, vamos a tener egresos, vamos a restar esos ingresos y esos egresos. Vamos a calcular un saldo acumulado mes con mes, que el acumulado va a ser el mes de hoy más el mes anterior. O sea, si estamos en el mes, vamos a poner en el mes 4, ¿sí? Vamos a tener salidas de dinero, perdón, vamos a tener ingresos, vamos a tener egresos, vamos a tener nuestros saldos del mes, que es ingresos menos egresos, y vamos a tener un saldo acumulado, que mi saldo acumulado, aquí lo voy a pintar de azul, va a ser la suma de ingresos menos egresos de ese mes, menos nuestro saldo del mes anterior, ¿no? Por eso se llama acumulado. Todo eso nos vamos a ir a un panorama de, bueno, en este caso se prevía un horizonte de 19 meses para este proyecto. Fueron 23 unidades. Para este proyecto lo que se hizo fue, se hace una, bueno, se hace una, se tiene la poligonal la calculamos cuánta densidad se pudiera tener según la normativa, se hace el diseño en base a las normas técnicas de zonificación, reglamentos y todo, se analiza en base a los avalúos pro forma el valor de vivienda que pudiera tener en esa zona. Se calcula la tasa de absorción, que es el número de unidades que se pudieran individualizar mes con mes, y todo esto pues nos lo da el mercado inmobiliario, y con eso pues ya tenemos dos datos, ¿no? Tenemos uno, el valor del proyecto para esa poligonal. Aquí todavía no le hemos puesto precio de la tierra. Calculamos entonces con un avalúo pro forma, ¿no? El valor de la unidad, aquí fue de 2 millones de pesos. Calculamos en base al mercado la tasa de absorción, que la tasa de absorción es el movimiento que tienen, en este caso, las unidades de este tipo, cuántas unidades vende la competencia por mes o renta o comercializa. Entonces, en base a eso nos va a dar un número de 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 10 unidades. Con eso ya podemos estimar cuántas unidades nosotros podemos calcular o podemos individualizar mes con mes y poderlo proyectar dentro del flujo. Con esos datos,
bueno, ya tenemos nuestra estructura de ingresos, ¿no? Nuestra estructura de egresos, pues bueno, tenemos que calcular pues todo, ¿no? Cuánto va a costar en costo la vivienda, la urbanización, los gastos, todos los gastos que se van a tener. Entonces, se impactan dentro de este flujo, se impactan dentro del flujo y aquí en pues ya de manera interna, pues el cómo va a ser el gasto, cómo tenemos previsto o cómo se tiene previsto que va a ser ese gasto, ¿no? Tanto de los egresos en base a los calendarios de obra que nos vayan dando y de ingresos en base a las preventas que pudiéramos tener, a las individualizaciones, etcétera. Entonces, mes con mes hacemos este corte de nuestros ingresos menos egresos, sacamos nuestro acumulado y una vez que tenemos todos estos datos, todo nos lo vamos a traer a valor presente con una tasa de capitalización, que esa la vamos a calcular. Sí, aquí se los voy a poner, aquí ya alcanzan a ver, ¿verdad? Entonces, Perdón, Joel, tenemos, sí. ¿en dónde impactas la tasa de absorción? No, me perdí. Ok, ¿En qué lo vamos a ver columna? ahorita más adelante, ¿no? O sea, lo que quiero es, Ok. es el ejemplificar cómo se va, qué es un residual estático, qué es un residual dinámico. El residual dinámico, al final del día, véalo como un flujo de efectivo de un proyecto inmobiliario donde vienen ingresos, donde vienen egresos, donde vienen todos los saldos mes con mes. Todos esos saldos mes con mes nos lo vamos a traer a valor presente. Ya una vez que hicimos esa suma de todos los valores mes con mes, ¿no? Vamos a calcular pues ese valor presente de los flujos futuros, le vamos a restar la utilidad y el valor que nos queda tentativo va a ser el valor residual del terreno. No sé si queda claro. Sí, gracias. Ok, entonces nuevamente, ¿no? Tenemos la parte de ingresos, tenemos la parte de egresos, tenemos nuestro horizonte a 19 meses. La tasa de absorción, hay empresas que se dedican a hacer estudios de mercado donde ya calculan la tasa de absorción. En este caso es un fraccionamiento, pero hay para fraccionamientos, hay para edificios, hay para plazas comerciales, hay para oficinas, hay para naves industriales, donde te calculan o te estiman una tasa de absorción. La tasa de absorción se refiere a cuántas unidades el mercado está consumiendo, por decir, casas de $1.5 billones en esta zona geográfica, pues hay, no sé, 12 competidores, ¿no? Que están haciendo el mismo producto y entre todos traen una tasa de absorción de 5 o 6 unidades al mes. Entonces, yo con esas 5 o 6 unidades al mes de colocación entre todos, ya puedo calcular, de decir, bueno, si mi proyecto es de 26, ¿no? Yo puedo estimar que si son 26 unidades y traemos una tasa de absorción o de colocación de 6 unidades al mes, porque el mercado lo está reconociendo, ¿no? Yo ya puedo estimar que nada más para poder vender, me voy a tardar 4 meses. ¿Sí? A eso me refiero con tasa de absorción. Entonces, yo con estos 4 meses son los que me voy a tardar tentativamente en vender o en colocar ese producto inmobiliario, pero antes tuve que haber terminado la casa o la plaza o el proyecto inmobiliario. Entonces, estos 4 meses, sí, ya la experiencia, por ejemplo, aquí esta tasa de absorción la tenemos, la voy a pintar en azul, ¿no? A ver, una duda. Buenas Dígale. tardes. ¿La tasa de absorción es en meses o las que están vendiendo entre todos? Repito, la tasa de absorción, mira,
Este ya lo habíamos. A ver, me dicen si están viendo un documento, un PDF. Sí. Ok, así de manera rápida. La tasa de absorción, este es un estudio de mercado que hace esta empresa. Esta empresa está pues, casi en todo México, en todos lados, no es la única empresa. Los datos los pudiéramos tomar como buenos, pero sí, aquí la realidad es que tenemos que hacer nosotros y corroborar que efectivamente así se están dando las cosas, ¿no? Entonces, ellos hacen un análisis fraccionamiento por fraccionamiento, edificio por edificio, o sea, por nicho o por clase, depende el cómo uno los pida, donde pues empiezan desde lo macro, ¿no? Desde la economía regional, el cómo se va dando la ciudad, lo van bajando, hasta llegar a en este caso es de vivienda, hasta llegar a lo tradicional de los tipos de vivienda, ¿no? Ya llegando a los tipos de vivienda, ellos hacen un estudio de mercado fraccionamiento por fraccionamiento, bueno, aquí. Y dice, bueno, este caso lo vamos a ver, que es un... A ver. Yo tengo una aplicación. Aquí está. Este lo vamos a ver más adelante. Es Torres Novaterra. Este es un edificio, es de nosotros. Entonces, tenemos planos, tenemos absolutamente todo, ¿no? Entonces, les digo que no hay que confiar mucho en la información que traen aquí, porque sí, de repente vemos que, bueno, pues nosotros ni son las unidades, ni traen los metros cuadrados que dicen, ni los precios, entonces la tasa de absorción, pues como que no da, ¿no? Pero al final del día, ellos hacen este estudio que sirve de base y ya después hacer nosotros, pues esa investigación, ¿no? Para corroborar que efectivamente se estén colocando ese número de viviendas. O sea, aquí lo que nos va a arrojar, por ejemplo, Torres Novaterra, ¿no? Lo que nosotros hicimos para solicitar este crédito puente, bueno, fue analizar con proyectos similares el valor que ellos traían y cuántas unidades estaban colocando al mes. Eso nos va a dar un número, nos va a decir, bueno, pues entre todos colocan 10 unidades al mes, 12 unidades al mes, 20 unidades al mes, ¿no? Cada nicho es diferente. Entonces, si te fijas, ¿dónde vienen? Dice aquí, absorción del 5.9. Quiere decir que la quinta Giralda residencial, su tasa de absorción es de 5.9 unidades al mes. Eso es en promedio, ¿no? Sacan por proyecto la tasa de absorción que tiene ese proyecto en específico. Ya después acá hacen un promedio y te dicen, bueno, para este sector, ¿no? Para el sector de edificios de clase media residencial de valor de 3,5 millones, la tasa tentativa de absorción es de 5 unidades al mes. ¿A mí de qué me sirve ese 5 unidades al mes? Voy a regresar a mi Excel. Sí. ¿No? Aquí está. Entonces, si yo tengo un proyecto donde ya calculé, no sé todavía cuánto vale el terreno, ¿no? Generalmente esto se hace o nos lo solicitan cuando se va a hacer una compra de un terreno. Entonces, lo que quieren saber es si el producto, más bien, si el proyecto inmobiliario da para poder pagar esos terrenos, ¿no? Porque los terrenos de repente se empiezan a encarecer, ¿no? Entonces, para este terreno de 23 unidades, donde la normatividad no nos permite meter más de 23 unidades, nuestra velocidad de desplazamiento, estamos hablando que son 5 unidades. Lo único que voy a hacer es dividir 23 entre 5. A ver, ¿qué está pasando? 23 entre 5 y me va a decir en cuántos meses yo voy a colocar ese proyecto. ¿Sí? O sea, una cosa es cuántas unidades se venden al mes, según el estudio, y la otra es
para mi proyecto, esas 5 unidades, 6 unidades, 20 unidades, ya lo aterrizo a mi proyecto y a mí lo que me va a decir es en qué tiempo yo voy a desplazar mi inventario de 23 unidades. Aquí me habla de 4.6. Sí, entonces, no es de que yo diga, no, yo este mes voy a vender 5, voy a vender 10, voy a vender 15. No. O sea, es calcularlo en base a la estadística del mercado y eso se le llama tasa de absorción. Y todos los proyectos inmobiliarios tienen su tasa de absorción. Entonces, el yo decir que en el mes, aquí en la parte de arriba. Pero, a ver, es que eso iba, esas 25 23 entre 5, la división que hizo ahí, esa tasa de absorción es entre todos los desarrolladores que están construyendo la misma vivienda. Correcto. Por lo tanto, que esas 5, no necesariamente un solo desarrollador va a vender esas 5. Es en promedio. Hay desarrolladores que venden más, o sea, venden 10, hay otros que por el tipo de producto, ¿no? Unos tienen un buen precio, diferentes amenidades y la absorción del mercado, la realidad es que pues unos prefieren vivir en un lado que en otro. O sea, no es de que, o sea, estamos hablando de un promedio entre todos, ¿no? O sea, sí, ok, ya, sí va a haber. Entre todos. Sí, claro, sí, es entre todos, o sea, es el promedio entre todos. Hay desarrollos que tienen, pues tienen buen precio, tienen buena ubicación, tienen buenos acabados, entonces traen una tasa de absorción altísima, ¿no? Pero pues ya el competidor trae una tasa de absorción baja, ¿no? Entonces lo que se hace, pues es tomar la media entre todos. Y de hecho, de esa media, como todavía tú vas a entrar con un producto nuevo, pues sí la tendríamos que bajar, ¿no? O sea, en vez de tomar 4, a lo mejor tomar 3, ¿no? Se va a extender los meses de duración, pero pues va a entrar un nuevo competidor al mercado, ¿no? Eso sería lo correcto. Pero a nivel de dónde sale o qué le pongo al flujo de efectivo para la colocación de esos productos, sale de una tasa de absorción. Y la tasa de absorción sale del mercado, del cómo está consumiendo el mercado el producto. Una pregunta. Diga. ¿Consideras las ventas en preventa? Bueno, aquí en este ejercicio se consideran las tasas de absorción, o sea, las ventas de unidad por mes, ya una vez que están terminadas las unidades rentables, o los departamentos, o las casas, condominios. Pero, ¿qué hay de las preventas que se hacen con renders, con realidades virtuales, etcétera? Fíjate que lo veíamos en un taller anterior. Las preventas, o sea, depende a qué te refieras con preventa, ¿no? Cuando ya tienes un permiso de venta, esa es una preventa, ¿no? O sea, que ya puedes legalmente vender, ¿no? Porque las preventas que de repente se hacen desde antes, ¿no? Friends and Family y todos esos conceptos que traen, que sí a final del día se deben de considerar, pero son contratos privados que no tienen ninguna validez, ¿no? Es para poder inyectar flujo efectivo al proyecto. Pero no tienes un permiso, o sea, ahí ya la parte legal se las están brincando, ¿no? Para poder capitalizar el proyecto. Pero sí, por supuesto que entran, ¿no? O sea, todo tipo, aquí te la estoy poniendo que es naranja, lo que son los enganches, ¿no? Llámale enganches o llámale preventa. O sea, a mí, ¿cuándo me pueden dar un enganche? Cuando yo ya tengo permiso para poder vender. Llámese un edificio, cuando yo ya tengo, si es un centro comercial, cuando yo ya tengo un régimen de propiedad en condominio. O sea, en plano, pues no te puedo hacer un contrato, ¿estás de acuerdo, no? Los parques industriales es lo mismo, cuando si vas a un régimen en condominio, cuando ya se tiene un régimen en condominio, cuando ya se tiene un permiso de venta o de preventa ante la autoridad, mientras es muy difícil poderlo impactar. Digo, sí se puede, ¿no? Pero estás especulando en todo, ¿no? Porque digo, es normativa y tú sabes que de repente los municipios o son muy tardados, ¿no? O son muy tardados, ¿no? Y un mes que se tarde un permiso de venta, pues es un mes que tú vas a tener que pagar en créditos, en intereses,
en fondeo de diferentes fuentes de recursos que te puedas estar haciendo. Entonces, por supuesto que lo tienes que impactar a tu flujo, ¿no? Porque todo te lo vas a traer a valor presente y te va a impactar en ese valor de la tierra, que al final del día es el valor que tú estás buscando. Entonces, los enganches, por supuesto, ¿no? Aquí lo estamos nosotros considerando desde el mes 4. ¿Por qué? Porque antes no tengo calles, porque antes no tengo, no inició la obra, y la gente en esta zona, si no ven obra, pues no te dan un enganche. O sea, no creen ya en el planito, ya no creen en ese tipo de elementos que antes pues, salías a colocar con 3D, ¿no? O sea, ya ahorita en esta zona ya es muy complicado porque hubo muchos fraudes. De hecho, la ley se tuvo que reformar por ese aspecto. Ya ahorita está en el Código Penal, ¿no? Que el recibir dinero cuando no tienes ese permiso de preventa, pues ya es delito, ¿no? O sea, ya es bote. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Para poderlo impactar correctamente en el flujo de efectivo. Si te fijas aquí en la parte de enganches, aquí se está impactando desde el mes 4 y la vivienda, en este caso la vivienda, se está entregando hasta el mes 14. Sí, entonces, del mes 14 al mes, ¿qué dijimos? Al mes 4, pues es porque estás viendo, estás en proceso de obra, ¿no? Aquí se escalonaron viviendas, se hicieron, bueno, varios procesos ya constructivos. Por eso les digo, o sea, no solo es el poderlo impactar en un flujo de efectivo, ¿no? Sí se debe de conocer cuál es el proceso de obra, cuál es el proceso de venta, cuál es el proceso normativo, ¿no? Para poderlo impactar, porque todos estos flujos son los que se van a ir alargando mes con mes, ¿no? Y no es lo mismo que hables de un mes 19 a que hables de un mes 13, ya cuando te lo traes a valor presente, ¿no? El impacto ya de 5 o 6 meses ya es muy diferente en este valor presente, que al final del día tú le vas a quitar la utilidad y es un valor residual que tú vas a dar. Entonces, por eso sí hay que conocer perfectamente el negocio inmobiliario. No sé si respondí tu duda, pregunta. Sí, claro. Una pregunta, ¿esa tasa de absorción como una de las variables para el valor residual sí pega considerablemente dependiendo de cómo se considere? ¿Es pregunta? A ver, si es que, perdón, se me perdió el fuego. Es una variable que sí pega considerablemente en el valor residual. Te pega la tasa de absorción, te pegan los calendarios, te pega todo, o sea, todos los elementos. De hecho, hasta el cómo calcular la tasa, pues te va a pegar, ¿no? O sea, un punto, medio punto, pues te va a pegar en todos los flujos. Un mes que se mueve el proyecto, pues ya el valor presente de todos esos flujos, pues ya no va a ser el mismo, ¿no? O sea, entre mayor se alarga el proyecto, menor va a ser el valor presente, va a disminuir. Entre más cortos traigas tus flujos, bueno, el valor presente va a ser mayor. Entonces, una de dos, o puedes pagar más por ese terreno, o puedes pagar lo mismo, pero tu utilidad de promotor va a ser mucho más. Entonces, te da esa flexibilidad de decir, bueno, este terreno me lo están vendiendo en, no sé, 10 millones de pesos, ¿no? Haces un estudio de este tipo, el mercado, es más, el mercado, mandaste a hacer un avalúo del proyecto, ¿no? Y generalmente esto es lo que pasa. Tú mandas a hacer un avalúo o hacemos un avalúo de un terreno y nos sale en 8 millones de pesos. Pero ese terreno es óptimo para poder hacer un desarrollo en condominio. Ya revisaste tu tasa de absorción, revisaste el mercado, revisaste todo, ¿no? Y dices, bueno, es un terreno muy viable para poder desarrollarse, presta, tiene las características, tiene factibilidades, tiene la densidad correcta, está perfecto. Pero me lo venden en 10 millones de pesos, ¿no? Me lo venden en 10 millones de pesos, el avalúo normal
por medio de homologación. El mercado nada más le reconoce 8 millones de pesos. Entonces, nosotros hacemos, siempre se debe hacer un avalúo residual para ver si el proyecto, si le podemos cargar esos 2 millones de pesos al proyecto, ¿no? Entonces, se hace un valor, se hace un flujo efectivo, ya conociendo todas las aristas del proyecto, ¿no? Conociendo, calculando lo que es la tasa de absorción, calculando los calendarios de obra, mandar a hacer los presupuestos, todo, ¿no? Todos los ingresos y todos los egresos. Y nos arroja un valor residual que generalmente son altos, a lo mejor de 12 millones de pesos, ¿no? Entonces ya ni 10 ni 8, nos arrojó 12 millones de pesos. Entonces te da perfectamente el negocio para poder cubrir esos 10 millones de pesos y todavía traes 2 millones de pesos, ya se van a utilidad. ¿Sí me explico? O sea, no porque el mercado no te reconozca en temas comerciales, y entre comillas se los pongo, ¿no? Porque generalmente son especulaciones las que hacemos, ¿no? Porque y sobre todo en los terrenos, porque pues, son terrenos, ¿no? O sea, te piden de repente 1,000 pesos metro, al día siguiente 1,100 o como se vaya manejando el mercado. Y realmente las operaciones nunca tenemos la certeza de cómo se dieron esas operaciones. No al 100%. Sí, adelante. Propongo que veamos primero la metodología para calcular el valor residual y en el camino anotemos todos los pendientes que nos resulten para verlos como lo estamos viendo anticipadamente. Sí, claro. Por favor. Sí, claro, Mario.